Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un ingeniero se vale de la teoría, saber técnico, y perseverando alcanza las metas valiéndose de su inteligencia, saber práctico. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar un vector con números aleatorios del 1 al 100 y luego sumar los datos. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. Entre las líneas 4 a 8 se usa las librerías estándar del lenguaje C#. System es la librería principal. Recuerde que las librerías son repositorios de funciones que se usan en el programa. Entre las líneas 10 a 38 vemos el espacio de trabajo llamado suma datos vector. Entre este espacio de trabajo, entre las líneas 12 a 37 vemos la clase por defecto llamada program. Entre esta clase, entre las líneas 14 a 36 vemos el main. El main es el método de inicio del programa. Un programa puede tener varios métodos. Cuando el programa ejecuta, el compilador busca el main. Entre el main, en la línea 16, la variable se instancia un objeto RND de la clase random. Este objeto permitirá obtener los datos o generar números aleatorios. Línea 17, se declaran dos variables de tipo entero. La variable suma datos se inicializa en 0 y la variable n. Suma datos será el acumulador. Línea 19, usamos el método write. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe console.write paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí estamos mostrando favor ingresar el valor de n. Línea 20, la variable n recibe lo que el usuario ingrese. Para eso se usa o se invoca el método readLine. Este método permite obtener datos del teclado. Se escribe console.readLine. Este método retorna texto. Si necesitamos que este valor sea numérico, hacemos un casting. Un casting es una conversión de un tipo de dato a otro. Para convertir a entero, entonces invocamos el método parse. Entonces int.parse y entre esto el método readLine. Entonces lo que el usuario ingrese se convierte a entero y se almacena en la variable n. Línea 22, se declara un vector llamado v de tipo entero y de tamaño n. Recuerde que los vectores son estructuras de datos. Estas permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Vamos a llenar el vector con números aleatorios. Para eso lo recorremos entre las líneas 24 y 25. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 24, un ciclo for, variable controladora i que empieza en 0 y va hasta n-1, es decir, y menor a n. Entre este ciclo, línea 25, al vector b en la posición i le asigna un número aleatorio del 1 al 100. Observe que se invoca el método next. Este método es de la librería de la clase random y permite generar la semilla para un número aleatorio a partir de un rango. Aquí el rango es de 1 a 101 para que tome el 100. Este valor entonces se convierte a entero, se toma la parte entera y se almacena en el vector b. Vamos ahora a imprimir el vector. Entonces línea 27, un ciclo for, línea 28, entre este ciclo entonces mostramos el vector v en la posición i, seguida de un tabulador o espacio largo para separar los datos. Ahora vamos a acumular estos datos del vector. Nuevamente un ciclo línea 30 y línea 31, entre este ciclo al acumulador o variable suma datos le asigna suma datos más el vector v en la posición i. Todo esto se pudo haber realizado en un solo ciclo. Sin embargo, por fines académicos lo hacemos separado. Primero llenamos el vector, luego lo mostramos y luego acumulamos. Línea 33, mostramos el resultado. La suma de los datos del vector es de suma datos. Por último, línea 35, se invoca el método readKey. Este método permite indicar al compilador que espere la entrada de carácter de teclado. Así, el programa cuando ejecute no cerrará la ventana automáticamente.
Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita sumar los datos de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra